conocer y comprender las características de la Segunda Guerra Mundial, identificando las causas, su desarrollo y sus consecuencias sobre la dinámica de la sociedad occidental de la segunda mitad del siglo XX. En muchos sentidos, las raíces de la Segunda Guerra Mundial se encuentran en problemas no resueltos de la Primera Guerra. El Tratado de Versalles, lejos de poner fin a las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, dejó la puerta abierta para nuevos conflictos diplomáticos. Alemania, al ver disminuido su poder militar y económico, se encaminó hacia una crisis social. Por otra parte, Italia no logró incorporar los territorios al norte de su país, lo que generó la desconfianza frente al nuevo escenario europeo. Una baja en las acciones en la bolsa de Nueva York sembró la alarma. Los inversionistas salieron a vender sus acciones para recuperar su dinero, provocando el llamado Jueves Negro. Ese 24 de octubre de 1929 salieron a la venta más de 13 millones de acciones, las que bajaron dramáticamente sus precios ante la falta de compradores. Esto provocó el desplome de la bolsa de Nueva York, centro financiero del mundo. Los inversionistas no pudieron cumplir con sus compromisos económicos, lo que arrastró a los bancos a la quiebra. A su vez, la desarticulación del sistema financiero provocó la pérdida de los ahorros de personas y empresas y la bancarrota para muchas compañías. El precio de los productos se desplomó, terminando de arruinar a productores y comerciantes. El cierre de las empresas disparó el desempleo, lo que frenó el consumo y provocó, por tanto, la paralización de la economía. Entre las décadas de 1920 y 1940, los regímenes políticos de los países occidentales se vieron afectados por las transformaciones sociales y económicas del periodo de entreguerras. La incapacidad de los gobiernos democráticos para dar respuesta a la crisis provocó el descontento de la población, que comenzó a desconfiar del sistema. La crisis de la democracia tuvo su máxima expresión en el desarrollo de regímenes totalitarios, como el fascismo italiano, el nazismo alemán y el comunismo estalinista. En agosto de 1939 se produjo una situación inesperada. La Unión Soviética y Alemania firmaron el Pacto de No Agresión germano-soviético, un acuerdo entre dos sistemas ideológicamente incompatibles. Este pacto estableció garantías de seguridad para ambas naciones, la aceptación de la influencia soviética sobre la zona del Báltico y una cláusula secreta donde se acordaba el reparto de Polonia. Tras firmar este acuerdo, Hitler inició la invasión a Polonia el 1 de septiembre, con el pretexto de recuperar la zona de Danzig. Esta vez las potencias europeas no se mantuvieron pasivas y 2 días después de la invasión, Inglaterra y Francia declararon la guerra. El alto mando alemán puso en marcha la estrategia de guerra relámpago, utilizando su superioridad militar para lograr rápidas victorias. El 14 de junio, las tropas alemanas entraron en París, provocando la rendición de Francia. El territorio francés fue dividido en una zona de ocupación alemana y una zona teóricamente libre, donde se instaló el régimen colaboracionista de Vichy. Solo los ingleses quedaron como oponentes de Alemania, que inició la guerra contra Inglaterra, una campaña de bombardeos sobre este país. En 1941, la Unión Soviética y Estados Unidos entraron al conflicto. En junio, Alemania inició la Operación Barbarroja, nombre con que se conoció a la ofensiva contra la Unión Soviética. En diciembre, Japón bombardeó la base estadounidense de Pearl Harbor, en el Pacífico. Estados Unidos declaró la guerra a Japón y a las demás potencias del eje.
De esta forma, la guerra comenzó a desarrollarse en distintos frentes: el soviético, el del Pacífico y un frente territorialmente disperso, que incluyó el norte de África, Italia, Francia y Bélgica. En el año 1942 se inició la contraofensiva soviética, mientras las tropas anglosajonas vencieron en África, que sirvió de plataforma para invadir Italia. Al interior de los países ocupados por las tropas del eje se había organizado fuerzas de resistencia, que lucharon en su propio territorio contra los alemanes o contra los gobiernos que colaboraban con ellos. En 1943, el ejército alemán sufrió su primera gran derrota frente a la ciudad soviética de Stalingrado, posibilitando la posterior reconquista del país y el avance del Ejército Rojo hacia Europa. Ese mismo año, las tropas aliadas desembarcaron en Italia, destituyendo a Mussolini. En septiembre, Italia firmaba el armisticio, motivando la ocupación alemana del norte del país. También en 1943, los estadounidenses derrotaban a los japoneses en Guadalcanal, comenzando el avance hacia Japón. En Europa Occidental, la contraofensiva aliada comenzó con el desembarco de tropas en Normandía, el 6 de junio de 1944, que permitió la liberación de Francia. Alemania no pudo contener el avance aliado desde Oriente y Occidente, y a fines de abril de 1945, las fuerzas soviéticas, que ya cercaban Berlín, se encontraron con las tropas estadounidenses muy cerca de esta ciudad. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó, lo que abrió las puertas a la firma de la rendición de Alemania los días 7 y 8 de mayo. Solo Japón permanecía combatiendo, pero su posición era muy débil. El avance estadounidense había sido constante, especialmente después de los triunfos en Iwo Jima y Okinawa, a comienzos de 1945. La utilización de la bomba atómica sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente, aceleró la derrota japonesa. En pocos segundos, miles de civiles murieron, por lo que el imperio japonés se rindió incondicionalmente. La Segunda Guerra Mundial
acarreó el trágico saldo de más de 60 millones de muertos y cerca de 40 millones de heridos. Un número considerable de ellos correspondió a población no combatiente, cuyas ciudades fueron arrasadas por las tropas de uno y otro bando. Miles de personas fueron víctimas de desplazamientos forzosos, pues debieron dejar sus territorios tras el avance de las tropas nazis, o bien retornar a Alemania tras la liberación de Europa del Este. La humanidad se horrorizó con los exterminios masivos de población llevados a cabo por el régimen nazi y que quedaron al descubierto tras la caída de Hitler. El costo económico de la guerra también fue altísimo. En los países derrotados y en los países de Europa Oriental, las industrias, caminos y campos agrícolas quedaron destruidos. Las pérdidas económicas fueron menores en Francia y en el Reino Unido, mientras que Estados Unidos resultó favorecido por el conflicto, pues la guerra permitió consolidar su liderazgo mundial. En Europa Occidental se produjo un retorno a los regímenes democráticos, que adoptaron posturas más progresistas y partidarias de una mayor intervención del Estado en áreas sociales. En Europa del Este, la influencia del Ejército Rojo fue fundamental en la evolución política. En los años inmediatamente posteriores al fin de la guerra, se sentaron las bases para el establecimiento de gobiernos al estilo soviético. Otro cambio político fundamental fue la emergencia de dos grandes potencias, que desempeñarían un rol fundamental durante el resto del siglo: Estados Unidos y la Unión Soviética.